Bueno, en este video les quiero mostrar cómo pueden utilizar este temporizador T22. 1520 pesos es lo que salió. Está caro este país. Bueno, para los que son de otros países, dividan este número por 43 y ahí le da el equivalente en dólares. 1520 dividido 43 y tiene valor en dólares. La cuestión es que este ya lo probé y ya lo funcioné, entonces me puedo decir que estoy habilitado para enseñarles cómo usarlo. Vieron, dicen 230 voltios de tensión, 50 Hz de frecuencia, 16 amperes máximos la carga que soporta, 230 volts. Ahora tienen que tener en cuenta que tienen diferentes tipos de carga. Tecnología Eléctrica Sociedad Anónima Orbis. Vieron que dice 3000 watts, después dice eso es para lámparas incandescentes o fluorescentes, 3000 watts, y después dice, esta es una fluorescente, 1200 volt ampere. Volt ampere es la unidad de medida de potencia aparente, o este tipo de lámparas 1000 volt ampere. Estamos hablando de potencia aparente con volt ampere, ya incluye la potencia reactiva. La potencia activa se mide en watt y la aparente, que es la reactiva y la activa, se mide en volt ampere. Dicroicas de 12 voltios, vieron, 2000 volt ampere, y de este tipo 900 volt ampere. Entonces depende del tipo de carga, es lo que aguanta. Vieron que acá dice 45 segundos 7 minutos, ese es el rango en el que opera, de 45 segundos a 7 minutos. LED 100 volt ampere. Hay que tener en cuenta este detalle. Según el tipo de carga es el tipo de potencia que maneja. En algunas se mide en watt la potencia activa y en otras en volt ampere. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estas son las características principales de este temporizador. Según el tipo de carga es la potencia que maneja, potencia aparente en volt ampere o potencia activa en watts, y la tensión que maneja, la frecuencia y la corriente. Bueno, corriente alterna, ¿no? ¿Qué más puedo decir de esto? Energía inteligente Orbis T22. ¿Qué más dice acá? Conectando. Bueno, este es el temporizador. Vieron que dice automático de escalera en varios idiomas, ¿no? Insertore luce scale. Yo como no soy italiano no te puedo pronunciar bien eso. Sí puedo pronunciar en inglés, que dice staircase light switch o interruptor de luz de escaleras, algo así sería, ¿no? Automático de escalera le pusieron en español, o minuterie d'escalier en francés. Y después tenemos les en ruso, ¿vieron? Ya знаю. La cuestión no es esa, la cuestión es que así se ve. Yo no lo tengo porque ya lo instalé y ya lo usé. Vieron que acá dice 230, 16 amperes, 230 volts, los contactos, y está la bobina. Arriba dice la tensión de la bobina, la gran 7 con reflejo. A ver si se ve ahí. Vieron, arriba, se me distorsionó más. Arriba dice la tensión de la bobina con el logo de la bobina, el símbolo. El símbolo de la bobina, la tensión que maneja la bobina, la gran 7. La tensión que maneja la bobina y la tensión que manejan los contactos y el amperaje que maneja los contactos. 16 amperes, 230 volts la tensión de la bobina. Vieron que dice línea y neutro, o sea que en este borne arriba se conecta la línea, en el de abajo se conecta el neutro. El 3 y 4 son dos contactos que son los que cierran. Los contactos que cierran de manera temporizada. Vieron este contacto acá. Estos 3 y 4 la gran 7. ¿Por qué pasa esto? 3 y 4 son los contactos que marca acá con este símbolo, con un máximo de 16 amperes y una tensión de 230 voltios de corriente alterna. Este T22 Orbis, más allá de la marca, lo que importa es que sepan el funcionamiento. Entonces,
Ponen este borno línea, en este borne ponen neutro, línea neutro, y por el 4 le envían la señal, y por el 3 sale la señal o la energía. Ahora que vieron físicamente cómo es esto, esta tapita se levanta y se ven otras cuestiones por dentro. Este temporizador se puede usar para escalera o por cualquier otra cosa, ¿no? Lo importante es que sepan cómo funciona y el rango en el que se usa. Se usa de 45 segundos. A ver, acá dice. Se usa de 45 segundos hasta 7 minutos. Sabiendo ese rango y la tensión que maneja la bobina y los contactos y el amperaje también, la potencia que soporta los contactos, sabiendo esos datos pueden darle la aplicación que quieran siempre y cuando no sobrepasen los límites. Les voy a explicar esto porque yo usé otros tipos de temporizadores en la industria, pero este no lo había visto. Entonces, como yo lo descifré y ya me di cuenta cómo funciona, les voy a mostrar. ¿Vieron? Esto acá se levanta la tapita y acá tiene una selectora 3 y 4. Ahí está en la posición 3. ¿Vieron? A ver. Ahí está en la posición 3. Este uno de arriba tienen que ponerlo hacia abajo, el switch este. El switch o interruptor lo ponen hacia abajo para que quede automático. Y el 2 selecciona el tiempo. En un rango de 0 a 7, donde cada valor es un minuto, pero la apreciación mínima son 45 segundos. Acá dice mando manual, el 1, selector de temporización, el 2, selector de temporización, el 3, selector 3 o 4 hilos. 3 o 4 hilos es según el tipo de conexión, ¿vieron? Selector de 3 hilos es este tipo de conexión con este diagrama. Si ponen el selector en el 3, si ponen el selector en el 4, tienen que hacer este tipo de conexión. Yo, por ejemplo, usé este tipo de conexión y funcionó un éxito. Bueno, acá solo marcan las medidas, ¿no? El tipo de potencia que manejan los contactos 3 y 4 según el tipo de carga. Algunas cargas en potencia aparente y otras en potencia activa. Y cargas LED en aparente. La cuestión, lo que quiero que sepan es cómo funciona. Vamos a leerlo entre todos acá. Instrucciones de empleo automático de escalera. Esto es un temporizador básicamente, T22. El automático escalar T22 permite temporizar encendidos de una instalación. La activación se realiza mediante pulsadores, pudiéndose rearmar durante la temporización, iniciándose un nuevo ciclo. Bien. Montaje en el armario de distribución provisto de perfil simétrico de 35 mm de acuerdo a la norma buena. Rail DIN, esto es para colocarlo en Real DIN, eso es lo que importa, eso es lo que está diciendo. Conexión 3 o 4 hilos. Esta conexión 3 o 4 hilos es según el diagrama. El 3 con 3 hilos y el 4 con 4 hilos. Es el tipo de diagrama de conexión. Regulación de la temporización. Girar el selector de temporización hasta que indique el tiempo deseado. El 2 es el selector de temporización. Hay que girarlo hasta que indique el tiempo deseado, de 0 a 7 minutos. La apreciación mínima son 45 segundos. La luz se enciende al conectarlo por primera vez. Se apagará una vez transcurrida la temporización. ¿Vieron? El mando manual, donde dice el 1, el mando manual. Si está en la posición que marca un puntito, es en encendido automático. Cuando se le da la señal, temporiza y luego apaga. Y si está en la posición de arriba, está en encendido permanente. Y acá nos marcas las características técnicas del temporizador. Una alimentación 230, corriente alterna más menos 10%, 50 Hz. La tolerancia son más menos 10%, 10% de 230. El poder de ruptura son 16 amperes, 230 watts, temporización de 45 segundos a 7 minutos en plural. Pulsadores lumínicos máximos, ganan 7. Pulsadores luminosos, bueno, los pulsadores, ¿no? Los pulsadores que lo activan pueden ser máximo 50 mA. Temperatura de funcionamiento, bueno, hasta 50 grados Celsius. Tipo de protección, clase de protección, todo eso, ¿no?
Acá lo que me importa, lo más importante que les puede servir también, es el selector de 3 o 4 hilos. Esta selectora o selector de 3 o 4 hilos, lo mismo. Esta selectora tenemos que respetarla porque según la posición en la que esté es el tipo de conexión que vamos a hacer. Teniendo en cuenta siempre cuál es el neutro y cuál es la fase, ¿no? Línea o neutro, línea, neutro, fase, neutro. Ahora les explico cómo saber cuál es la fase y cuál es el neutro, cuál es la línea y cuál es el neutro, lo mismo. Con el tester se pueden dar cuenta. Vieron que acá la línea viene directo, si está en la selectora 3 va directo. El neutro va directo, pero el neutro tiene puenteado al pulsador o los pulsadores en cuestión. Si tiene un pulsador acá, vieron, y también va conectado a la carga. La carga puede ser una luz, por ejemplo. Si está en la posición 3 la selectora, no la selectora de temporización, ¿qué pasa? Sabemos que el neutro es común a los dos, tanto a los pulsadores que activan el temporizador como a la carga. Después tenemos el otro cable que sale del 3, va directo a la carga, o a las cargas en plural. Y el 4 viene del pulsador o los pulsadores en cuestión. Pero supongamos que tiene solo un pulsador, sale del pulsador. Entonces el pulsador lo que manda es un neutro. ¿Me explico? Para activar porque si está tomando el neutro, ¿me explico? Toma el neutro, va acá, y el neutro manda el neutro. Entonces acá tendría que salir una fase que alimente esta carga. Por eso es muy importante respetar lo que es fase y neutro en este tipo de instalaciones, porque internamente tiene un diseño que hace que según la configuración mande una fase o mande un neutro. Entonces es muy importante respetar si es una fase o un neutro, una línea o un neutro. Entonces, en este caso, en esta configuración, la configuración 3, el neutro es común. Luego si presionamos el pulsador manda un neutro al 4. Internamente hace que esto le mande por el 3 una fase para que active la carga, porque evidentemente si tenemos un neutro acá abajo tenemos que tener una fase, si no, no enciende la carga, la lámpara. Bueno, entendiendo eso, esta es la lógica con 3 hilos. ¿Por qué 3 hilos? Porque tenemos 1, 2 y 3 cables. ¿Me explico? Ahora yo usé la 4 y me funcionó también. Si seleccionamos el selector de 3 o 4 hilos o la selectora esta, la selectora de 3 o 4 hilos, ponemos en el 4, tenemos que usar esta configuración, este diagrama de conexiones. En este diagrama de conexiones tenemos 4 hilos o 4 cables, ¿viste? Vieron que dice 1, 2, 3, 4. Si contamos 1, 2, 3, 4 cables. Bueno, en este caso la línea también va directo a la línea, o la fase, lo mismo, al borne L, y el neutro va directo al borne N. Entonces, ¿qué pasa? De la línea sacamos puenteado hacia este pulsador, y este pulsador lo que le manda al 4 es una línea, una fase. ¿Vieron? Si siguen el diagrama, este cable va acá y acá pasa al 4, el borne 4. Entonces, los pulsadores le envían una fase o una línea al 4, y luego internamente esto hace que se le envíe una fase por el 3. ¿Vieron? Entonces, este neutro también va directo al borne N del neutro y se le puentea un cable a la carga o a la lámpara en cuestión. El otro extremo de la lámpara o de la carga en cuestión va hacia el 3. Si pusimos el neutro como común y si sabemos que le enviamos una línea acá, una fase al 4, antes le enviamos un neutro, ahora le enviamos una fase. Acá el 3 va a hacer que salga una fase temporizada, porque si el neutro es común, evidentemente tiene que salir una fase al otro extremo de la carga, haciendo que se encienda temporizadamente. Después de que transcurre el tiempo seleccionado, con el selector de temporización 2, se apaga la carga.
Lo que hay que tener en cuenta es cómo funciona, y funciona según cómo posicionemos el selector de 3 o 4 hilos del temporizador. Según cómo posicionemos el selector de 3 o 4 hilos, tenemos que usar un esquema o diagrama de conexiones que tenga 3 hilos o 3 cables, o 4 hilos o 4 cables. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cualquiera de los casos va a funcionar, pero hay que respetar cuál es la fase y cuál es el neutro. Cualquier comentario me lo dejan en la caja de comentarios de YouTube o en TikTok, no sé. Ahora lo que yo voy a mostrarles es cómo yo me doy cuenta de cuál es la fase y cuál es el neutro en una instalación eléctrica. Porque si no respetan eso, hay una alta probabilidad de que explote. Entonces, para evitar eso, de igual forma la idea es que lo hagan con un poco de experiencia, ¿no? O que hayan estudiado algo de electricidad por lo menos. Yo hago un disclaimer, una renuncia de responsabilidad. Si explota algo no me hago responsable. Yo les expliqué bien.